Hola, hola, bienvenidos a este que es su programa, El Ingeniero Revela, el poder del conocimiento. Miren, ha transcurrido unas cuantas horas nada más y pasaron un evento importantísimo en el mundo y la geopolítica. Estados Unidos acaba de eliminar al dictador iraní, Ali Khamenei, y eso cambia la regla del juego. Recuérdense que le habíamos dicho que el ANZA del Sur iba más allá de Venezuela. El presidente Trump, la administración Trump, viene por los regímenes dictatoriales y que son una amenaza para la seguridad externa de Estados Unidos, la seguridad interna de Estados Unidos. Porque la política exterior es un reflejo, es una extensión de la política interna de Estados Unidos. Entonces, no es cierto que vamos a terminar hasta aquí. El imperio viene a reclamar su espacio porque Irán, aparte de la dictadura de casi 47 años, es un régimen genocida y asesino y que es aliado de Venezuela y de Nicolás Maduro. Y que todos esos drones que estaba tirando lo hacían en Maracaibo, posiblemente la mayoría de ellos. Entonces, la administración Trump, con Estados Unidos a la cabeza, va a eliminar todo el socialismo del siglo XXI de su hemisferio. Y entre ellos, evidentemente, le va a tocar también una parte a Irán por el hecho de que no puede tener armas nucleares. Ese es uno de los principales temas. Lamentablemente, anoche fue eliminado el presidente de Irán, aparte de que traemos un tema muy importante de la importancia de Wall Street para el mundo, cómo funcionan los mercados y por qué la élite del mundo controla las economías de todo el hemisferio a través de Wall Street y las bolsas de valores. Todos esos temas y muchos más en breve. No se vaya. El Ingeniero Revela continúa. Pausamos. Continuamos con el Ingeniero Revela, el poder del conocimiento. Miren, la geopolítica está muy volátil y los mercados van a reaccionar violentamente esta semana. Estados Unidos, con la administración Trump, anoche dio una noticia de que eliminó al dictador de Irán, Ali Khamenei, y a un grupo más de la cúpula militar del régimen que tiene prácticamente 47 años. Lanza del Sur, lo habíamos dicho ya, es algo más que Venezuela. Estados Unidos identifica el eje del mal, que es Cuba, que se convirtió, el primer narcoestado es Cuba, con Fidel Castro a la cabeza, ahora con Raúl Castro y Díaz-Canel, que negociaron con el cartel de Medellín y Pablo Escobar Gaviria. Ahora bien, Irán es el principal aliado de Venezuela. En Maracaibo se estaban fabricando drones de fabricación iraníes en Venezuela, drones bélicos para dárselo a Rusia y tirárselo a Ucrania. Esos drones que Irán está tirando a Israel, posiblemente todos sean de fabricación, estén fabricados en territorio venezolano. Para que el pueblo entienda que Maduro no solamente era un peligro para Venezuela, sino para el hemisferio, porque sus socios son los enemigos históricos de Estados Unidos. Estados Unidos identifica que es la democracia más poderosa del mundo, que las democracias nuestras estaban siendo atacadas y no nos estábamos defendiendo. ¿Qué significa eso? Que Cuba, con Fidel Castro a la cabeza, lo que exportaba eran focos guerrilleros, de milicia, guerrilla, guerra de guerrilla, narcotráfico, la migración masiva, vender drogas en nuestros países para ellos ganar dinero con las drogas y destruir la juventud del mundo. Pero con el lema del antiimperialismo, todo lo que haga la izquierda es por el antiimperialismo. Si es Estados Unidos que lo hace, es el imperio que se quiere apoderar del mundo. Y qué bueno que el imperio vino ahora a poner orden en el hemisferio. Y poniendo ese orden, se acaba de llevar a otro régimen dictatorial y asesino que acaba de matar más de 40.000 iraníes. Ahora, no hace mucho, busquen los datos que están ahí. Y que si usted es una mujer y usted se quita el velo, la burka, también la asesina. Usted no tiene derecho a nada en Irán, absolutamente nada. Es lo que diga el régimen asesino, porque no hay derechos. Usted no tiene derechos en Irán. Y qué bueno que el imperio viene. Que eso no va a costar la guerra. Bueno, que no cueste. Muchas veces la paz se consigue a través de la guerra. Y aquellos que decían que si el imperio es malo, bueno, y Rusia es bueno. El imperio chino es bueno.
Irán es bueno, que está negociando con todas las organizaciones terroristas, como Hezbollah, Hamas, el ELN, la FARC. Entonces, cuando Estados Unidos identifica el eje del mal, dice, pero yo tengo que eliminar a esta gente. El socialismo del siglo XXI es la banda de criminales, es el crimen organizado enquistado en el poder, porque eso es lo que apoya a Rusia, eso es lo que apoya a China, eso es lo que apoya a Hezbollah. Muerte a Israel, muerte a Estados Unidos, al yanqui invasor. Ajá. Y Cuba no ha invadido muchísimos países, desde Angola, África y República Dominicana y Venezuela. Eso es lo que hacía Fidel Castro. Y la juventud nuestra, que se inmoló por Fidel Castro, no sabía que su líder de la revolución cubana iba a terminar negociando con el cartel de Medellín y Pablo Escobar Gaviria, vendiendo drogas, exportando drogas a Estados Unidos y que le daban $1 millón diarios, para que el pueblo sepa de quién nos referimos. O sea, ese líder que murió a la juventud dominicana no era un líder poluto, era un delincuente que terminó vendiendo drogas, pero la izquierda no lo dice eso. Y qué bueno, señor director, trajimos unas imágenes y queríamos hacer este comentario antes de entrar al mercado. Ahí los vemos, así empieza el 26, con 2 dictadores caídos, pero ellos eran socios. En Maracaibo era que se fabricaban drones bélicos de Irán para tirarlo a Europa, en Ucrania, y ahora Israel. Ese asesino de Nicolás Maduro, lo mismo que el asesino de Ali Jamenei. Entonces, y la siguiente gráfica, señor director, para que sigamos viendo qué fue lo que pasó. Y qué bueno, porque muchas veces lo hemos dicho, que para poder conseguir la paz en el hemisferio necesitamos hacer la guerra. Esa es la grandeza de Estados Unidos, porque ¿qué es lo que quiere China? Eso mismo, que su moneda sea la moneda del sistema financiero. El ministro de Defensa iraní, Amin Asindadeh, fue eliminado también, una cúpula que se eliminó anoche, un bombardeo masivo conjunto de Israel, la inteligencia del Mossad y Estados Unidos y la CIA. Qué bueno, porque eliminando todas estas ratas, posiblemente usted no le puede permitir a un régimen que acaba de matar más de 40,000 ciudadanos, de sus propios ciudadanos, que tenga una bomba atómica, pero no la tira a nosotros. Entonces, eso es lo que está pasando en el mundo con la geopolítica. Colóqueme, señor director, para que veamos cuál fue la cúpula que posiblemente haya desaparecido en este bombardeo masivo. Hoy lo vemos, las fuerzas israelíes confirmaron la eliminación de altos mandos iraníes. Ahí está el jefe de la dictadura, Ali Jamenei, el jefe del comando y toda la cúpula militar de Israel. Qué bueno, Estados Unidos adelantó la operación junto con Israel, porque tenían inteligencia de que estaban reunidos todos en el palacio y lo bombardearon. Qué bueno, porque mientras menos terroristas tenemos en el mundo, posiblemente tengamos más paz. Usted puede decir, porque Estados Unidos es terrorista. Si sacamos a Estados Unidos de la ecuación del mundo, estuviéramos gobernados por Nicaragua, estuviéramos gobernados por Fidel Castro, Raúl Castro, 67 años, estuviéramos gobernados por Daniel Ortega, o por Rafael Correa, o por Evo Morales, o por Lula da Silva, o por Petro, si sacamos a Estados Unidos de la ecuación. Usted tiene 2 opciones, esto es sí o sí, quiera usted o no, le guste a usted o no. Ya el mundo es bipolar y las potencias, se acabó eso del orden mundial. Tenemos que entenderlo eso para poder convivir con ellos. Se acabó eso. Estados Unidos vino a reclamar su hemisferio y va por ello. El próximo es Cuba y se va a Nicaragua. Y si Lula se porta mal, se va Lula también. Y se va Petro y hay que barrer en el hemisferio, porque son focos de atacar la democracia de nuestros pueblos. ¿Qué es lo que hacía Lula con Joao Santana? Que había una oficina en Palacio, en República Dominicana, Joao Santana. Destruir los partidos políticos, destruir las instituciones para ellos perpetuarse en el poder, porque Lula es un delincuente también. No está preso porque hubo un problema técnico con la acusación, porque Lula es el hombre de la bajata y de Odebrecht. Yo tengo todas las informaciones de cómo lavaban el dinero de Odebrecht. Y Lula sabía todo eso con su testaferro. Lo mismo que pasó aquí. 98 millones de dólares y no hay uno solo preso. Y en Perú hay 4 presidentes y uno se mató. Para que estemos claros en esto. El socialismo del siglo XXI es el crimen organizado que está enquistado en el poder. Lo que no pudo conseguir Pablo Escobar Gaviria, lo consiguió Nicolás Maduro y Hugo Chávez, con la ayuda de Fidel Castro y Lula y el Foro de Sao Paulo. Estados Unidos identifica eso
y viene por ellos sí o sí. Me imagino yo que Díaz-Canel y Raúl Castro tienen los días contados, porque la administración Trump con el presidente Trump no está jugando. Cuando le diga que se tienen que ir, se tienen que ir. Y si no, se van a quedarle. 67 años, 92% de los cubanos viven en pobreza extrema. Entonces eso hay que eliminarlo. Y ese es el bienestar del socialismo del siglo XXI. Ese es el legado del régimen de Fidel Castro y Raúl Castro. 92% de sus ciudadanos en extrema pobreza. Ese es el legado de la Revolución Cubana. Menos de $2,000 anuales. Y entonces, ¿para qué queremos Revolución Cubana? Para vivir peor. Y usted me dice a mí que eso es el imperialismo. No, eso es Cuba, con su banda de delincuentes que terminaron negociando con Pablo Escobar Gaviria, el cartel de Medellín, y que Pablo Escobar, que evidentemente había formado la corporación con Álvarez, el narcotraficante boliviano. Entonces, esa droga y esa migración masiva era para eso, para desestabilizar la democracia nuestra, que no se estaban defendiendo, y Estados Unidos ahora viene a defender su hemisferio, defendiendo la democracia, hace una reunión conjunta y le dice: levanten las manos los que estén conmigo. Usted levanta la mano. Ahora levanten la mano los que estén con China y usted levanta la mano. Es así, esa es la vida, quiera usted o no, le guste a usted o no. El más fuerte va a imponer las reglas del juego. Y como yo no hice reglas, yo sigo las reglas. Porque si usted está en contra de eso, hágase un ejército más fuerte que el de Estados Unidos para que usted lo desafíe. Eso es lo que usted tiene que hacer. Porque Rusia ni va a hacer nada ahora, ni China tampoco va a hacer nada ahora. Ninguno de los dos. Porque ya el imperio habló y habló con contundencia. Y se metió allá, a Irán, y le quitó del medio a su principal socio comercial, a China y a Rusia. ¿Y qué van a hacer ellos? Nada. Con el poder no se juega. Por eso es que Estados Unidos invierte en su moneda fuertemente, invierte en el Pentágono para sostener su imperio. Y vino a reclamar el espacio que había perdido por los pasados 30 años. Y qué bueno. ¿Y cuáles son las siguientes gráficas, señoritos? Posiblemente me gusta mucho. Miren, en enero Estados Unidos extrae a Maduro. En febrero mata al Mencho en México, que la Sheinbaum tuvo que claudicar. Y no lo querían que lo cogieran vivo porque tiene mucha información de la Sheinbaum. En febrero, Ali Khamenei también. Quizá marzo sea para Díaz-Canel, ojalá sea marzo para Cuba también. Ojalá, para que Cuba deje de pasar 67 años de penuria, de miseria, de hambre y de un régimen que le ha quitado todos los ciudadanos cubanos. Todo se lo ha quitado en nombre de la revolución, en nombre de la bendita revolución, en nombre del legado. Y nos deja un legado de ser narcotraficante, de haber negociado con Pablo Escobar y con el cartel de Medellín. En el próximo bloque vamos a hablar de los mercados y vamos a ver cómo se comporta el mundo desde Wall Street y por qué la élite mundial controla el mundo desde los mercados. No se vaya, el ingeniero Revela. Vamos con el ingeniero Revela, el poder del conocimiento. Miren, la élite mundial, históricamente lo hemos dicho muchas veces aquí, controla el mundo desde Wall Street, porque todas las economías mundiales, todas, están vinculadas a los mercados. Y como ellos son los que tienen cultura y son los dueños del mercado y tienen los mecanismos, la tecnología y tienen todo, pues nos controlan desde ahí. Y a nuestros pueblos nos han vendido que Wall Street es un juego de azar. Y no es así, señor. Tenemos años diciéndole que lo más importante en el mundo es la cultura bursátil. Y voy a ir un poquitico más allá. Las mentes más brillantes del mundo convergen en Wall Street. Lo voy a volver a repetir. Las mentes más brillantes del mundo convergen en Wall Street. Porque ellos son los que nos controlan a nosotros. Un grupito controla a la masa completa. Entonces son más inteligentes que nosotros. Con un mercadito. Bonos, acciones, futuros, commodities, rentas fijas, rentas variables, materias primas no controlan. Y derivados. Vamos a ver, señor director, qué es Wall Street, qué significa Wall Street para el mundo. Mírenlo aquí. Dice aquí, Wall Street
Para entenderlo en términos simples, es el lugar donde se encuentran las dos bolsas de valores más grandes del mundo, el NYSE, New York Stock Exchange, que es la bolsa de Nueva York, y el NASDAQ, National Association Security Dealer Automated Quotation System. Allí miles de empresas de todo el mundo venden pedacitos de su propiedad, acciones, para conseguir dinero y seguir creciendo. ¿Por qué le importa al resto del mundo Wall Street? Es el termómetro de confianza global. Porque eso es lo que es Wall Street, el termómetro. Si Wall Street sube, significa que los inversionistas tienen fe en el futuro, hay dinero fluyendo, lo que facilita que las empresas de otros países consigan préstamos o inversiones. Si Wall Street cae, se genera el efecto dominó, las inversionistas se asustan y retiran su dinero de países en desarrollo como República Dominicana y lo guardan en bonos y en otros activos financieros como bonos del Tesoro y en oro de Estados Unidos. Eso es Wall Street. Y la número 2, señor director, para que sigamos viendo qué más es importante de Wall Street. Dice aquí, ¿cómo afecta a los pueblos, a todos los pueblos de la gente en común? Incluso si usted no tiene acción comprada, Wall Street influye en su vida diaria de esta forma. Por ejemplo, la República Dominicana, los ahorros de los fondos de pensiones, gran parte de ese dinero de los trabajadores de la AFP están invertidos en instrumentos que dependen de la estabilidad de los mercados financieros internacionales. Óigase, invertido en instrumentos que dependen de Wall Street. Si Wall Street colapsa, el valor de sus ahorros puede verse afectado. El valor de las AFP, de sus fondos de pensiones, puede haberse afectado. El precio de la gasolina y los alimentos se cotizan a futuros y materias primas, petróleo, maíz, trigo. El precio que pagas en la bomba o en el colmado muchas veces se decide en una oficina de Wall Street. El valor de la moneda también. Y los empleos, las grandes multinacionales como las que operan en zona franca o cadenas de hoteles cotizan en Wall Street y su valor cae drásticamente y recortan presupuestos y empleos en todo el mundo cuando caen las acciones. Entonces, el efecto Wall Street, el efecto gripe, que dice que cuando Wall Street, cuando Estados Unidos estornuda, nosotros tenemos una neumonía, una pulmonía. Esa es la número 3, señor director, que es el efecto gripe. Hay un dicho famoso: cuando Estados Unidos estornuda, el resto del mundo le da gripe. Esto se vio claramente en la crisis del 2008 en Wall Street y que terminó quebrando bancos en Europa y dejando millones de personas sin hogar y sin trabajo en todo el mundo. En resumen, señores, Wall Street es una máquina de generar riqueza, pero también un foco que tiene riesgo porque hay mucha especulación y usted necesita hacer el negocio. Pero ¿por qué es peligroso y por qué es beneficioso? Porque el mundo depende de unos cuantos inversionistas en Nueva York. Unos cuantos deciden hasta lo que nos comemos. Entonces, cuando es así, esto es así. Entonces, ¿qué es lo que ellos saben que nosotros no sabemos? ¿Cómo funciona el mercado? ¿Cuál es la vinculación de nuestras economías, de nuestros gobiernos y de nuestras empresas con el mercado? Bueno, el financiamiento, el crecimiento, la expansión, los alimentos, la materia prima y todo lo que consumimos, el precio lo pone Wall Street. Entonces, ese grupito pequeño que conoce de inversión controla a la gran masa. Y todo porque nosotros pensamos que Wall Street es un juego de azar. Y todos porque a nosotros no nos interesa aprender de bolsa. Y ellos tienen una campaña montada de un grupo de profesionales expertos en bolsa desacreditando el negocio para que usted siga siendo estúpido, para que usted siga siendo imbécil y para que todos seamos más estúpidos y más imbéciles. Porque mientras menos conocemos de la bolsa, mejor para ellos. Porque ellos viven de la bolsa. Y si ellos viven de la bolsa, quieren que usted le aprenda el negocio de la bolsa. No hay nada que se mueva en el mundo que no pase por la bolsa. Nada, absolutamente nada. Todo pasa por la mano de Wall Street. Todo. Todos los negocios, todas las empresas, todas las industrias. Porque ellos negocian su materia prima y su producto final y el precio lo pone Wall Street. Y aún no negociaron su materia prima, negocian el dinero y la tasa de interés la pone Wall Street. Y los bonos del tesoro, el precio lo pone Wall Street. Entonces, esos bancos centrales nuestros que van a buscar dinero prestado a Wall Street,
esa tasa de interés la fija Wall Street. Pero ¿cómo funciona el negocio en sí? Para que lo podamos ver cómo los países se benefician de la bolsa, sin saberlo, pero no nos educan en educación bursátil, no nos educan en cómo manejar la bolsa. Somos nosotros analfabetos, prácticamente analfabetos, en bolsa. Entonces, pero nuestros ejecutivos de banco tampoco saben de bolsa. O sea que su dinero está manejado por personas que no saben de bolsa. Y nosotros le dijimos al gobierno aquí que comprara oro a $1,800 y el oro cuesta casi $5,200 la onza. Colócame, señor director, la 3.1 para que veamos cómo funciona el negocio. Miren, es un organigrama. Imagínense que el gobierno dominicano, ahí dice the government, ahí está el gobierno nuestro, dice aquí sovereign, o sea, soberanos, deuda soberano, spending. Los gobiernos tienen tres formas de gastar. Gastan dinero en defensa, gastan dinero en salud, en el Social Security, y gastan dinero en el pago de los intereses. Y reciben evidentemente los impuestos, por eso dice revenue, de que se sostienen los gobiernos. Entonces el gobierno, fíjense que dice spending, gastan mucho dinero en defensa, gastan mucho dinero en salud, en Social Security, en la seguridad social y en el pago de los intereses. Y cuando el gobierno necesita 2,000, 3,000 millones de dólares prestados, ¿dónde tiene que irlo? A buscarlo a un banco de Wall Street, a través de bonos u otro access. Entonces, ahí vemos los central bank que compran también, la Reserva Federal le presta dinero a los bancos centrales. Colóqueme la 3.2, señor director, para que veamos cómo vamos vinculando a los gobiernos con Wall Street. Esa es la 3.2, señor director, para que podamos ver qué vinculación tiene el gobierno nuestro con la bolsa. La tiene ahí, señor director, ahí lo vemos. Fíjese cómo el dinero, el gobierno dominicano, donde dice money, coloca un bono soberano y va a Wall Street, y Wall Street le manda el dinero al gobierno dominicano. Pero el gobierno dominicano va a gastar ese dinero en defensa, en salud, en Social Security y en el pago de los intereses de su propia deuda. Y la 3.2, señor director, para que veamos cómo más se sigue vinculando Wall Street a los gobiernos nuestros y al mundo. Esa es la 3.2, señor director, la 3.3, señor director, para que veamos cómo vamos ensamblando ese organigrama. Mire cómo va ensamblándose todo. La deuda de los gobiernos imprimen dinero a través de bonos soberanos, van a Wall Street y Wall Street nos manda los government bonds. Pero ¿qué pasa? Que los propios bancos de Wall Street emiten acciones, depósitos y bond offering, y ofrecen también bonos. Pero ¿qué pasa también? Que el Banco Central, la Reserva Federal, le presta a los bancos centrales, los bancos de Wall Street, le presta dinero a una tasa preferencial. Backdoor, miren aquí abajo, dice colateral, government bonds. Y los servicios de la deuda nuestra, cuando se hace muy grande el pago de intereses, nuestro gobierno entonces entran con problemas, porque tienen tanto dinero prestado que muchas veces pagan más de la mitad de ese dinero que buscan prestado para pagar intereses. Pero así como funciona el mundo, nos guste o no, quiera usted o no. Lo importante de esto no son los préstamos, porque ahí está cómo funcionan los mercados financieros que están arriba y los préstamos arriba. Por ejemplo, el gobierno nuestro emitió unos bonos un 7% que tenemos que pagarle. Pero ¿qué pasa? Que la Reserva Federal le presta a los bancos de Wall Street a un 1% en ese momento. Entonces ellos son intermediarios. La República Dominicana tiene que buscar ese dinero a través de bancos comerciales que cotizan en bolsa, que son intermediarios entre la República Dominicana y Wall Street. Y se lo prestan a un 1% la Reserva Federal y los bonos nuestros a 7%. Y ellos empacan la diferencia. Por eso cuando vemos que el gobierno dice, colocamos 2,000 millones de dólares en bonos soberanos y aparecieron 10 instituciones, 10 veces más esa cantidad de dinero. Pues claro, la Reserva Federal le presta un 1%, a ellos quizás 1.5%, y nosotros vamos a pagar 7%. Y yo soy un intermediario nada más, yo estoy en el medio, yo le cojo los bonos a República Dominicana, 7%, y le cojo prestado a la Reserva Federal a un 1%, y me gano la diferencia haciendo el negocio. Entonces el negocio que quiere China,
Es el negocio que quiere Rusia, que apoya a China. Entonces, para que los pueblos entiendan por qué la bolsa es tan importante, por qué el mundo se controla desde la bolsa. Todo, no hay nada que no... Y la 3-4, señor director, para que veamos la parte final, ahí los vemos. Miren cómo eso influye en la economía, earnings and employment. Ahí está el engranaje completo de cómo funciona el mundo a través de Wall Street. Así se maneja el mundo. Es lo mismo que el rule of power, que nosotros vamos a hacer un programa de rule of power. Quiera usted o no, esas son las reglas del juego. Y si ellos tienen las reglas del juego, ¿por qué nosotros no aprendemos estas reglas del juego? Entonces, cuando vemos la deuda soberana de los gobiernos, ahí está en ese mismo diagrama, organigrama, está explicada perfectamente cómo los gobiernos van a la bolsa de valores y se cotizan y buscan dinero prestado. Esa es la número 3.5, señor director. Government debt. Para que usted tenga una idea, que el mismo organigrama, míralo aquí, ahí está China, que tiene una deuda de 18.7 trillones de dólares. Estados Unidos 38.3, pero usan el mismo organigrama. Van a la bolsa, colocan bonos y usted y yo lo compramos. La Reserva Federal le presta a los bancos y ellos sirven de intermediarios. Aparecieron 10 veces más el dinero que necesitamos. Claro que sí, porque usted coloca un 7 o un 8 y la Reserva Federal me presta un 1 y a 2%. Y yo sirvo de intermediario y me gano mi dinero. Así funciona las rentas fijas, los instrumentos de renta fija. Y funciona también cuando los inversores buscan mucho dinero prestado, que invierten en Wall Street, también se endeudan. Y esa deuda también se refleja en el mismo organigrama. Pero como es acciones que usted está comprando, se crea lo que se llama margin debt, que estamos ahora en 128 trillones de dólares, en 1.28 trillones de dólares. Nunca jamás visto tanta deuda en margin debt, que lo que significa es, en el colapso de Wall Street de 1929, hubo lo que llamaban margin debt, o sea, que más del 90% del mercado accionario estaba financiado por los puestos de bolsa. Me explico. Cuando usted abre una cuenta con un broker en Estados Unidos, usted abre una cuenta en un margin. O sea, eso significa que si usted tiene $1 millón y usted abrió esa cuenta un margin, el broker suyo le va a prestar $1 millón. Lo mismo que usted tiene. Usted va a tener el poder de compra de $2 millones. Eso no quiere decir que usted tiene $2 millones, no. Usted tiene poder para comprar el mercado accionario hasta $2 millones. $1 millón que usted puso y $1 millón que le presta el broker. Entonces, si a usted le va mal en la bolsa y usted compró $1 millón de acciones y las acciones que usted compró bajan un 50%, ya usted ha perdido el 50% del valor de sus acciones. Eso significa, ese 50%, si usted compró 2 millones, es equivalente al 100% de su cuenta. ¿Qué hace el broker? Que cierra esa posición, porque el millón que tiene en acciones ya es de él. Usted perdió el suyo ya. Él le dio la oportunidad a usted que usted comprara hasta 2 millones y usted lo compró todo. Pero usted no sabe de margin debt, de cuenta un margen, y se volvió loco y lo compró todo. El mercado pasó un problema, colapsó y perdió el 50%, pero ese es el 100% suyo. Y el broker cancela su cuenta y recupera su dinero. Cuando eso se hace, con millones de accionistas, hay un colapso total y brutal en la bolsa. Lo que pasó en 1929, una depresión de 10 años, que el broker canceló y cerró todas las cuentas. Colócame, señor director, la número 3.6, para que veamos dónde está el margin debt hoy en día. Miren, en el 2000 estaba en 0.4 trillones. En el 2008 no llegaba a 0.6. En el 20, 0.8. En el 21, 1.0. Y hoy estamos en 1.28 trillones de dólares en deuda. ¿Qué significa esto? Que el mercado está endeudado. Los inversores tienen deuda hasta el tope. No hay para dónde coger más deuda prestada. Esos son de las personas que hipotecan su casa y buscan dinero prestado para meterlo en la bolsa. Pero han usado todo el margen de su cuenta.
Si algo pasa mañana en Wall Street, el colapso es brutal y millones irán para la calle, pero millones también perderán su dinero por el margin debt, por la deuda en margen que usted tiene con su cuenta. Por eso es que es importante la bolsa. Fíjense que estamos en 1.28 trillones de dólares, sobreextendido. Ahora el mercado comienza a darnos señales de un posible. Ahora no le conviene a la élite por la parte geopolítica y van a seguir inyectándole liquidez al mercado. Por eso no quiere decir que no haya riesgo. Mayor liquidez, mayor riesgo, porque estamos en el punto más alto jamás de deuda en margen. 1.28 trillones, ni siquiera cuando la crisis del 1929. Colóqueme, señor director, la número 4 para que veamos el Dow Jones. Ahí vemos el Dow Jones con el triple screen y vemos que está sobreextendido. Fíjese que está subiendo el Dow Jones y alcanza los 50.512 puntos. Pero cuando vamos abajo ese indicador, mientras el Dow Jones está subiendo, la bolsa está bajando. Hay una divergencia entre el indicador y el precio de las acciones. Hay una divergencia grave. El margin debt está en 1.28. La bolsa sigue subiendo poquito a poquito, no con mucha fuerza, pero el indicador se está cansando. Históricamente, cuando eso ocurre, el indicador casi siempre, en un 95% de probabilidad, el indicador gana. Es un aviso que nos da con anticipación de que el mercado se va. ¿Cuándo es? Yo no lo sé, nadie lo sabe, pero el mercado no está dando señales y ya comienza a darnos señales. Y la número 5, señor director, para que sigamos viendo cómo se está comportando el Dow Jones. Fíjese ahí, la bolsa subiendo y el indicador de abajo bajando. Ya rompe por debajo de la línea de equilibrio. Y la número 6, señor director, para que lo veamos también en tres diferentes tiempos, exactamente lo mismo. La bolsa subiendo, ahí se está moviendo lateralmente en la gráfica daily, pero el indicador está colapsando. Históricamente, cuando eso pasa, la bolsa colapsa y millones de empleados van para la calle. A Estados Unidos ni a la élite mundial le conviene eso ahora mismo. Tienen que sostener el mercado. Pero Estados Unidos lo que más importa, lo que más exporta es su moneda. Entonces, si la bolsa está sobreextendida y el dólar se ha despreciado un 10% y Estados Unidos lo que más exporta es su moneda, entonces tenemos problemas. Porque Estados Unidos sigue entonces exportando más dólares, la bolsa sigue subiendo, hay mucha liquidez, hay mucha inflación y cuando usted va al supermercado todo le cuesta 2 y 3 veces más caro. Producto de esto, producto de que hay demasiada liquidez en el mercado y todavía la bolsa no ha comenzado a recoger ese dinero. Colóqueme la número 7, señorito, para que veamos qué es lo que más exporta Estados Unidos. America's Most Profitable Export es su propio dinero. Pero eso es lo que quiere China. Por eso la importancia, esa es la 7, señorito. America's Most Profitable Export es dinero. The world has growing appetite for small green pieces of paper with Benjamin Franklin on the front. O sea que el mundo va creciendo el apetito por el papel verde con la foto de Benjamin Franklin en el frente. Los papeles de $100. Entonces, si eso es lo que más exporta a Estados Unidos, ya le habíamos dicho cuánto le cuesta a Estados Unidos hacer una papeleta de $100. Esa es la número 8, señor editor. US Bank Note. Estados Unidos lo presta sin intereses alrededor del mundo. 45% del dinero circulante en el mundo está prestado este año. Dice aquí, the world needs an international currency and the dollar is the obvious candidate because of the United States for all its economy trouble remains the hub of the global economy. El mundo necesita moneda internacional. Obviamente el dólar es el candidato. A pesar de los problemas de la economía norteamericana, se mantiene y sigue siendo el líder. Dice aquí, and the bonds can purchase only with dollar. Y los bonos se pueden comprar nada más con dólares. Oil is the world dominant trade good. Y el petróleo es el principal transacción importante por la parte industrial. También se cotiza en dólares. Entonces, si es así, tenemos problemas, porque sigue aumentando la inflación por toda la cantidad de dinero que Estados Unidos exporta
y ahora con otro frente abierto de Irán, China puede bajar con nosotros, señor director. China que quiere liderar el mundo, porque ya no son 3, sino 2. Rusia no es potencia. Rusia es una estación que tiene bombas nucleares. La potencia es China junto con Estados Unidos. Entre China y Estados Unidos se van a disputar el mundo. ¿Con quién usted está? Usted está con el que usted quiera. Nosotros, cuando digo nosotros los dominicanos, nuestros intereses están vinculados al dólar, no están vinculados al yuan. Tenemos que estar entonces con Estados Unidos y apoyar el yuan y apoyar la política de Estados Unidos, porque si colapsa el dólar, el 50% de los empleados dominicanos van a perder su trabajo, su casa y todo su futuro. Y todo por usted equivocarse y no tomar la decisión correcta a la hora correcta. Nuestros intereses están vinculados al imperio yanqui, nos guste o no, y al US dólar, que es la moneda principal del sistema financiero internacional. Miren, señores, hasta aquí llegamos. El ingeniero Revela regresará la próxima semana y les recordamos que para usted ser un buen inversionista en bolsa de valores, usted necesita conocimientos, disciplina y paciencia. Yo soy Luis Fernando García. El ingeniero Revela regresa la próxima semana. Bye, bye.